entonces continuamos con esta serie de videos de performance en sitios web para que lo implementen en sus trabajos, en sus sitios web, en sus sistemas y mejorar la calidad de su sitio web y mejorar la relación con sus clientes también. Entonces lo que nos toca ver ahora es configurar las tags. Para ello vamos a ver primero qué es lo que es una tag. Una tag es una cadena de texto única que representa la versión del recurso en particular. Cuando digo recurso, puede ser una imagen, puede ser un código de JavaScript, puede ser un código de CSS. Y entonces tenemos acá lo que el concepto de peticiones condicionales, que mediante la tag lo que nos va a permitir hacer es chequear si esa tag está en el caché. Y si está en el caché directamente no se la reenvía. Si está acá lo que aparece también mucho es el concepto de caché. Entonces si está en el caché, es decir que está en la memoria ya del navegador, mediante el tag podemos saber si está o no está en el caché, porque hay un juego de peticiones entre el cliente y el servidor. ¿Y cuál es el objetivo final? Reducir la solicitud de HTTP. Esto lo hemos visto ya en una de las entregas anteriores, y de esta manera vamos a reducir el tráfico en la red y vamos a mejorar nuestra performance, y además también vamos a reducir el tiempo de trabajo en los procesadores tanto del servidor como del cliente. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo funciona una tag. Bueno, principalmente lo que se hace acá es se envía una petición GET del browser, y la respuesta tiene un encabezado con un código 200 exitoso, y con una tag que en este caso obviamente es de ejemplo, en realidad es una cadena de texto más grande, pero vemos acá que nos aparece en el header 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que va a ser la tag y va a ser el número de versión que mencioné en el principio. Entonces luego cuando en una siguiente petición, por ejemplo del lado del cliente, puede ser por ejemplo porque recargue la página o porque en alguna parte del código se reenvía esa solicitud, lo que se hace es enviar lo que es el nuevo header, if no matched, con el número de versión que había implementado el servidor, y entonces el cliente le dice al servidor, bueno, mi número de match o mi número de header es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ahí el servidor compara con la tag que nosotros teníamos. Entonces le contesta al cliente que no ha sido modificada, que no se implementó una nueva versión de esa solicitud. Entonces le responde con un código de estado de 304 que no ha sido modificado, y de esta manera el navegador no hace más procesos o más no hace más, digamos, trabajo y el servidor tampoco hace más trabajo para devolver esa petición. Entonces acá aparece el caché, que es un jugador importante en este tag, en este tema del tag. Entonces dice, a medida que el navegador descarga el componente, lo almacena en su caché, que es lo que veníamos explicando al principio, y en vistas posteriores, si el componente almacenado en caché está nuevo, el navegador lee el disco y le evita realizar una solicitud, que es lo que hemos dicho recién. Si está en el caché, o sea en el disco, directamente no se lo vuelve a pedir al servidor, y directamente lo lee desde la memoria o desde el disco, como está implementado en ese caso. También aparece lo que es el tiempo de expiración del encabezado, que el tiempo de expiración del encabezado nos indica, que esto ya también lo habíamos visto, nos indica cuándo se venció una cierta solicitud. Si nos habíamos dicho también que recordemos que hay que ponerle un tiempo lo más grande posible,
Recordemos también que, por ejemplo, si es un logo de una página web, por ejemplo, el logo de Mercado Libre, este logo, muchas veces si es un logo, por ejemplo, viendo el caso de Mercado Libre, un logo que no cambia muy frecuente, entonces le ponemos una, un tiempo de expiración largo y de esta manera va a permanecer en todos los clientes en la que se descargue y no va a estar volviendo enviando toda la solicitud de HTTP nuevamente. Recién cuando se vence ese dentro de mucho tiempo, ahí va a volver a actualizar y a pedir de nuevo al servidor para que le vuelva a enviar. Y un caso, por ejemplo, las publicidades son cosas que cambian muy seguido, entonces en ese caso sí se le va a poner un tiempo menor tiempo de expiración del header y de esta manera vamos a tener una actualización rápida de esos encabezados, de esa solicitud. Entonces, ¿cuáles son las formas de determinar si el componente coincide con el servidor? Decimos la fecha de última modificación con el campo de if modifies signs o con el campo este de tag. En la última modificación, acá decimos si la fecha de última modificación en el servidor de origen coincide con la del navegador, entonces devuelve una respuesta 304, estado 304 HTTP de no modificación. Y acá tenemos el ejemplo, enviamos una petición GET desde nuestro origen, de nuestro cliente, al servidor, pidiendo por ejemplo por un GIF, y el servidor nos va a devolver una respuesta 200 con la última modificación y el tamaño que es 1195 bytes. Luego tenemos que volvemos a enviar esta petición con el tiempo de modificación y como el tiempo de modificación coincide con el que nos había mandado ya el servidor, entonces nos devuelve una respuesta 304 que no ha sido modificada. En el caso de los tags, ya no se envía, determina si el componente en el caché del navegador coincide con el servidor de origen, entonces el cliente envía la solicitud, luego responde el servidor y aquí sí nos envía el tag que como decíamos acá es una cadena, como estamos viendo ahí, de número y letra, y luego en una posterior, digamos, cuando se desea nuevamente enviar al servidor y pedirle ese recurso, se compara esos tags y si los tags coinciden, se nos da un 304 que no ha sido modificado. Bueno, el problema con los tags es que lo que vemos viendo hasta ahora funciona bien cuando es un solo servidor. Ahora cuando son varios servidores empieza el problema porque no coinciden acá dice, los tags no coincidirán cuando el navegador obtiene el componente original del servidor, luego realiza un to-get condicional que va a un servidor diferente. Es muy común los sitios que usan grupos de servidores para manejar las solicitudes. Además tenemos también que estos tags tienen una fama por muchos problemas de seguridad, por eso vamos a ver en una diapositiva más adelante que si directamente no lo sabemos configurar o no tenemos mucha experiencia, directamente los borremos y lo dejemos desactivado en el servidor. Bueno, ahí está la diapositiva. Úselo o piérdalo. Si tiene un componente que debe validarse en función de algo que no sea la fecha de modificación, o sea, si no usamos los tags directamente con la fecha de modificación podemos manejar esta solicitud. Si no se tiene la necesidad de usar el tag directamente, simplemente se la elimina por seguridad y se la configura en los servidores. Bueno, el servidor más usado es el servidor Apache o el servidor de Microsoft, que es IIS. Y luego tenemos lo que son los ejemplos de servidores o de sitios que usan estos tags. Y se dedica acá dice de los 10 principales sitios web en Estados Unidos usan las tags en la gran mayoría de sus componentes. Obviamente que tiene que estar bien configurado. La conclusión entonces, como hemos dicho desde el principio, es reducir la solicitud de HTTP configurando de manera correcta estas tags. Las tags es conveniente
Si es conveniente y si tiene experiencia, entonces se la configura y si no, se las elimina. Bueno, ahí les dejo un link yo de cómo se configura en un servidor Apache los tags, cómo se los habilita. Le voy a estar dejando abajo en el video también el link para que le hagan clic directamente. Y como siempre les digo, hay que pensar en la performance de sitios web. Si, también le voy a dejar abajo una herramienta que podemos verla acá. Este es el blog que le estoy dejando, la entrada para que ustedes puedan leer, lo puedan chequear y lo puedan implementar. Y acá les dejo una herramienta que yo ya la estoy utilizando. Acá nos permite ver, cuando enviamos una solicitud, nos devuelve toda la información del sitio web. En este caso no tenemos la etapa configurada, entonces no nos aparece en esta lista, y si no, podemos ir a herramientas de desarrollador en Firefox. En este caso también tenemos en Chrome. Podemos agarrar cualquier solicitud, por ejemplo esta, y nos vamos a esta parte de acá, y acá tenemos toda la data. En general nos aparece abajo de expire o abajo de date. En este caso no tenemos la tag configurada, pero sí tenemos los expire y los date. Y acá podemos ver si nos aparece, digamos, una tag, nos vamos a poder ver el código acá de la solicitud, para hacer un análisis más profundo y para que sea más curioso, puedan verlo ahí de cerca, digamos. Así que bueno, hasta acá esta entrada. Es que ya saben, sigan las instrucciones. Para la gente que usa WordPress, creo que hay ya herramientas automatizadas que lo hacen, que configuran ya las tags. Pero siempre es importante saberlo, y si tienen acceso, por supuesto, al servidor, configúrenla. Y bueno, y si no, como siempre digo, si tienen algún sitio de prueba o algo, puedan hacer las pruebas de ahí y ver si les funciona, y si va mejorando la performance y los tiempos. Así que bueno, hasta aquí esta entrega. Los espero en los siguientes videos. Y nada, sigan los consejos, investiguen, lean. Y nada, adiós.